Bienvenidos a un nuevo Deep Dive de Huellas en la Tierra. ¿Qué tal? Qué gusto estar aquí para platicar de un tema que, de verdad, nos va a dar muchísimo de qué hablar. O sea, hoy tenemos por delante un viaje que sinceramente es espectacular. Vamos a explorar a fondo el profundo impacto histórico y cultural también que tuvo el helenismo en el pueblo judío. Totalmente. Y quiero que para quienes nos escuchan, sobre todo quienes buscan entender las raíces de muchísimos conflictos actuales, de corrientes de pensamiento o hasta de expectativas espirituales que resuenan hoy en día, este análisis es fundamental. Es vital. Y para lograr esta inmersión, nos vamos a basar exclusivamente en la información y en el contexto que nos proporcionan los textos bíblicos. Exacto. Es muy importante hacer ese énfasis en los textos bíblicos desde el principio. Sí, porque nuestra misión en esta conversación es desentrañar cómo un choque monumental de imperios, de ejércitos, de culturas, sentó las bases para absolutamente todo el mundo espiritual y político de los siglos posteriores. Así que prepárense. Ok, vamos a desempacar esto. Y para empezar con el pie derecho, necesitamos ubicarnos en el tiempo y el espacio. Claro. Porque sé que la introducción de estos textos bíblicos marca un antes y un después muy dramático. A ver, ¿cómo arranca toda esta revolución cultural y militar? Pues es el punto de partida ideal, porque para entender la magnitud de lo que nos revelan los textos bíblicos, tenemos que retroceder hasta un momento de absoluta turbulencia global. Ajá. Estamos hablando del arrasador paso de Alejandro Magno. ¡Wow! Palabras mayores. Imagínense el escenario para quienes nos están escuchando. Incluso antes de que cayeran las fuerzas persas bajo el mando de Darío III en la famosísima y gigantesca batalla de Arbela, Alejandro ya venía avanzando como una tormenta imparable. Sí, o sea, barriendo con todo. Arrasando con Siria, Palestina, Egipto. Y es precisamente en este periodo inicial que, fíjate, recibe un énfasis muy profundo en la introducción de los textos bíblicos que estamos analizando, donde ocurre un evento militar que dejó al mundo antiguo paralizado. Mencionas un evento paralizante. ¿Te refieres a Tiro? Exactamente, la destrucción total y definitiva de la ciudad de Tiro. Y me quiero detener ahí un segundo, porque leyendo los textos bíblicos, te das cuenta de que la caída de Tiro no es, digamos, solo un dato militar más en una lista de conquistas. Tiene un peso inmenso. Muchísimo peso. Pero, a ver, para quienes no están familiarizados con la geografía o la historia de esa ciudad en particular, ¿por qué fue tan impactante su destrucción y qué tiene que ver con las profecías? Es una pregunta clara. Mira, Tiro no era una ciudad cualquiera. Era considerada literal una fortaleza inexpugnable. Porque estaba en el agua, ¿no? Exacto. Estaba construida en una isla, rodeada por el mar, con muros gigantescos. O sea, muchos ejércitos en el pasado habían intentado tomarla y habían fracasado rotundamente. Claro, llegaban al agua y ahí se quedaban. Pero Alejandro Magno no era de los que aceptaba un no por respuesta. Él literalmente ordenó a sus tropas tomar los escombros de la antigua ciudad continental, o sea, la parte que estaba en tierra firme, y arrojarlos al mar para construir un puente de tierra. Un terraplén enorme. Un terraplén, sí, hasta llegar a la isla. Fue una obra de ingeniería militar demencial para la época. Tirar una ciudad entera al mar para hacer un puente. Y cuando finalmente cruzó, la destruyó por completo. Y lo que los textos bíblicos nos muestran, y por eso se le da tanto énfasis en la introducción, es que este acto en particular dio fin a cualquier duda que pudiera existir sobre si la antigua profecía de Ezequiel se cumpliría o no. A ver, recuérdanos la profecía. Ezequiel había profetizado siglos antes que Tiro sería raspada hasta quedar como una roca desnuda, y que sus piedras y sus maderos serían arrojados al mar. ¡Wow! Alejandro, sin tener la menor idea de los textos bíblicos, cumplió esa profecía al pie de la letra. Es alucinante pensar en ese nivel de detalle histórico. Y claro, al destruir el puerto comercial más importante de toda la región, Alejandro dejó un vacío gigantesco. Definitivamente. Supongo que un estratega como él no iba a dejar ese hueco económico sin llenar. Entiendo que funda una nueva ciudad a orillas del Nilo para reemplazar a Tiro, ¿verdad? Así es. Esa nueva ciudad, que en un tremendo alarde de modestia llamó Alejandría, estaba destinada a cambiar la historia de la humanidad por completo. Alejandría.
Nada egocéntrico el muchacho. Cero. Y Alejandría se convierte muy rápido en el epicentro absoluto de la cultura, la ciencia y la influencia griega. Y lo crucial para nuestro análisis de hoy es lo que ocurre con la demografía de esta nueva metrópolis. A ver. Una cantidad gigantesca de judíos terminaría estableciéndose allí. Ojo, Alejandro no los llevó como prisioneros, se convirtieron en ciudadanos de pleno derecho de Alejandría. Ciudadanos con todos los beneficios. ¡Exacto! Y esto marca el inicio de un efecto profundo, casi irreversible, te diría, de la cultura helenística tanto en el pueblo judío como en su religión. Un impacto que se extendería por varios siglos. Lo fascinante aquí es cómo una conquista puramente militar se transforma, casi de manera invisible al principio, en una invasión cultural permanente. Claro, porque te van cambiando la mente, no solo el pasaporte. Totalmente. Para el año 332 a.C., los judíos, tanto los que estaban allá en Egipto como los que se quedaron en Palestina, ya estaban sintiendo todo el peso de estar bajo un nuevo dominio extranjero. Pero a ver, si los estaban conquistando y asimilando bajo esta nueva superpotencia, ¿por qué los judíos aceptarían estas condiciones? ¿O por qué se mudarían a Alejandría tan voluntariamente? O sea, los textos bíblicos sugieren que, al principio, la relación con Alejandro no fue de opresión total. Parece que hubo cierta, digamos, flexibilidad. Sí, fue una relación muy pragmática. Alejandro era un genio militar, pero también entendía muchísimo de política. Sabía cómo manejar a la gente. Claro. A diferencia de otros conquistadores que, simplemente aplastaban a sus súbditos, él les permitió a los judíos en Palestina mantener cierto grado de gobierno propio. Les dio un poco de aire. Exacto. En términos generales los veía con buenos ojos siempre y cuando pagaran sus tributos y no anduvieran causando rebeliones. Alejandro sabía perfectamente qué batallas pelear. Claro, ¿para qué desgastarse? Sin embargo, el impacto real, el que de verdad sacudiría los cimientos de la fe judía, no vino de sus políticas administrativas inmediatas, sino de su gigantesco legado a largo plazo. A ver, explícanos eso. Sus victorias militares se volvieron materia de leyenda. Después de aplastar a los persas, este hombre no se detuvo. Siguió marchando, conquistando territorio tras territorio, hasta llegar al río Ganges, allá en la India. O sea, cruzó el mundo conocido. Logró algo que parecía impensable en esa época, unir por primera vez las culturas de Oriente y Occidente bajo un mismo paraguas. Y si analizamos esto desde una perspectiva teológica e histórica profunda, basada justamente en la visión de los textos bíblicos de un Dios que obra activamente en la historia humana, este movimiento militar masivo bien podría interpretarse como un paso providencial. Como una pieza de ajedrez gigante. Exactamente. Una pieza maestra dentro de un plan divino mucho mayor. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque junto con ese dominio militar impresionante y toda esta fundación de ciudades, Alejandro no solo exportó soldados, mármol y arquitectura, exportó el arma más poderosa de la asimilación, el idioma. Así es, el idioma. Con la cultura helenista llegó el griego koiné. ¿Qué tan importante fue este cambio de idioma para el mundo de ese entonces y para los eventos que narran los textos bíblicos más adelante? Fue absolutamente revolucionario. Mira, piensen en el griego koiné como el Internet del mundo antiguo. Ah, me encanta esa analogía. Es que lo era. Era el idioma universal, la lengua franca del comercio, de la diplomacia, de la filosofía. Antes de esto, si viajabas unos cientos de kilómetros, te topabas con barreras lingüísticas que eran infranqueables. No te entendías con nadie. El koiné eliminó todas esas fronteras, y la universalidad de este idioma tendría un valor inestimable en los años y siglos futuros. Imagínense tratar de comunicar ideas teológicas complejas a través de docenas de culturas distintas. Hubiera sido logísticamente imposible. Sí, un teléfono descompuesto monumental. El koiné permitió que décadas y siglos más adelante, las buenas nuevas de la llegada del Mesías pudieran difundirse rápidamente como un reguero de pólvora por todo el mundo conocido. Claro, ya tenías la plataforma lista. Exacto. Sin esta fusión de dos mundos y sin este idioma universal que dejó Alejandro como legado, la propagación de esos mensajes habría enfrentado obstáculos casi insuperables.
Es como si la historia, como dices, estuviera preparando un escenario global con una misma infraestructura de comunicación. Pero claro, la estabilidad de un imperio tan vasto dependía de un solo hombre. Y ese es el problema. En el año 323 a.C., Alejandro muere de forma repentina. Y ahí, me imagino, se desata el caos absoluto. Los textos bíblicos y el contexto histórico nos hablan de una fragmentación tremenda. ¿Qué pasa con todo ese territorio? Y más importante aún, ¿qué pasa con el pueblo judío? Pues ocurre lo inevitable cuando un líder tan carismático y poderoso muere sin dejar un sucesor claro. Sus generales comienzan una clásica, larga y muy sangrienta lucha de poderes por repartirse el pastel territorial. Los buitres. Básicamente. Para resumirlo y mantenernos enfocados en nuestro análisis de los textos bíblicos, el imperio se divide en varias partes, pero hay dos facciones que nos interesan profundamente. ¿Cuáles son? Los Ptolomeos, que toman el control de Egipto al sur, y los Seleucidas, que se quedan con Siria al norte. Ok, Egipto al sur, Siria al norte. Y si visualizan el mapa mentalmente, Judea y Palestina quedan exactamente en el medio de esos. Uy, básicamente los dejaron entre la espada y la pared, en medio de dos gigantes peleándose por el control de la región. Totalmente. Atrapados en el fuego cruzado geopolítico. Y es durante este periodo, bajo el dominio inicial de los Ptolomeos de Egipto, que la historia toma giros intelectuales fascinantes. A ver. Ptolomeo I decide capturar Jerusalén, pero su estrategia no es la aniquilación. Él se lleva a una cantidad muy significativa de judíos para colonizar su preciada ciudad de Alejandría, y como mencionamos antes, les otorga ciudadanía plena. Pero además, y esto es clave, alienta activamente la erudición judía. Fomenta el estudio. Sí, y esto provoca un choque intelectual sin precedentes en la historia. Por primera vez, una masa crítica de pensadores y eruditos judíos recibe la influencia directa y constante de la filosofía griega. Eso debió ser un cortocircuito mental durísimo para ellos. Quiero decir, sin entrar en jerga muy complicada, el pensamiento hebreo y el griego eran como el agua y el aceite, ¿no? ¿Cómo fue ese choque de ideas? Fue brutal. Para ponerlo en perspectiva de forma muy clara, el pensamiento hebreo tradicional era sumamente práctico. Orientado al día a día. Exacto. Estaba orientado a la acción, a la ética diaria, a la obediencia a la ley y a entender a Dios a través de sus actos en la historia palpable. Ok. De pronto estos eruditos llegan a Alejandría y se topan de frente con la filosofía griega, con la lógica aristotélica, con el pensamiento platónico. Todo mental. Sí. Los griegos querían sentarse a debatir sobre el mundo de las ideas, sobre la metafísica, sobre conceptos abstractos del ser, del alma, tratar de reconciliar esa filosofía tan abstracta con la religión súper práctica de los textos bíblicos generó una efervescencia creativa tremenda. Me imagino. Alejandría se convierte en la cuna de varios de los escritos apócrifos y de muchísima literatura que intentaba fusionar ambos mundos. Es un caldo de cultivo intelectual impresionante, la verdad. Y sé que de toda esta mezcla de culturas bajo el dominio de los Ptolomeos, hay un evento, un proyecto monumental, que destaca sobre todos los demás y que cambió por completo la forma en que se consumían los textos bíblicos. ¿Qué fue lo que encargó Ptolomeo II? Si conectamos esto con el panorama general, la consecuencia más monumental de esta vibrante comunidad intelectual en Egipto ocurre justamente bajo el reinado de Ptolomeo II. Ajá. Él tenía la gran ambición de reunir absolutamente todo el conocimiento del mundo en la famosa Gran Biblioteca de Alejandría. Y para lograrlo, toma una decisión histórica. Encarga una traducción completa al griego del Antiguo Testamento. ¡Wow! Este proyecto colosal daría a luz a lo que hoy conocemos como la Septuaginta, o la traducción de los 70. Traducir todas sus escrituras sagradas, toda su identidad, a la lengua de los conquistadores, eso es enorme. ¿Qué impacto tuvo la Septuaginta a largo plazo? Un impacto masivo e incalculable. Durante los siguientes 300 años, esta versión griega casi reemplazaría por completo el uso de los manuscritos hebreos originales entre las inmensas comunidades judías de la diáspora. Claro, porque ya todos hablaban griego. De repente, los textos bíblicos eran accesibles para cualquier persona educada en todo el mundo mediterráneo, no solo para un grupo súper reducido que hablara hebreo o arameo.
universalizó el conocimiento de su Dios. Fue un puente cultural incomparable. Hasta aquí, la verdad, escuchando todo esto, uno podría pensar que el helenismo bajo los Ptolomeos, aunque trajo asimilación, también trajo muchas ventajas. O sea, ciudadanía, bibliotecas, un idioma universal, la preservación global de sus textos bíblicos. Sí, viéndolo así, suena bastante bien. Pero la moneda siempre tiene otra cara. Entiendo que los vecinos del norte, los Seleucidas de Siria, tenían una visión totalmente distinta y muchísimo más agresiva. Totalmente opuesta. A lo largo del siglo II a.C., la tensión explota, y los Seleucidas finalmente logran arrebatarle Palestina a los Ptolomeos. ¿Qué cambió para los judíos con este nuevo jefe en el poder? Cambió absolutamente todo. Y para entender por qué los Seleucidas actuaron con tanta dureza y, te diría, con tanta desesperación, tenemos que introducir a un nuevo jugador en el tablero geopolítico. A ver. Una sombra que se cernía sobre todos ellos. Roma. El Imperio Romano asomando la cabeza. Así es. En el año 190 a.C., el rey Seleucida de ese momento, que era Antíoco III, sufre una derrota aplastante a manos de esta potencia mundial emergente que era Roma. Y fíjense en el contexto de Roma en ese preciso momento. Venían enrachados, ¿no? Venían de salir de 65 años de extenuantes guerras púnicas contra Cartago. Uf. Habían logrado una victoria magnífica y brutal sobre el famosísimo general Aníbal en el 201 a.C. O sea, Roma ya no era solo una república en crecimiento, era una máquina militar imparable. El depredador alfa. El nuevo depredador alfa del mundo antiguo, exacto. Y ahora tenía sus ojos muy codiciosos puestos en expandirse hacia Grecia y el este. Y me imagino que Roma, siendo tan estratégica, no quería lidiar con múltiples frentes al mismo tiempo. Querían concentrarse en devorar Grecia tranquilitos. Así que hacen un trato con los Seleucidas, ¿correcto? Exacto. Hacen un pacto con el sucesor Seleucida, que es Antíoco IV. Ok. Le permiten gobernar Siria y Palestina, pero le ponen una condición asfixiante. Tenía que pagar tributos pesadísimos, absurdos a Roma. Dinero que tenía que sacar de algún lado. Precisamente. Y este Antíoco IV, que la historia y los textos bíblicos conocen como Epífanes, pasa a ser uno de los gobernadores más crueles, egocéntricos y nefastos que jamás hayan tenido poder sobre el pueblo judío. Qué fuerte. Su táctica para extraer todo ese dinero para Roma y unificar su territorio que estaba muy fracturado fue forzar la cultura y la religión griega a niveles, de verdad, enfermizos y tiránicos. Entiendo que Epífanes fue cruel y que necesitaba dinero desesperadamente, pero los textos bíblicos narran atrocidades muy específicas que iban directo a la yugular de la identidad judía. O sea, ¿hasta dónde llegó este hombre para forzar la cultura griega y destruir sus tradiciones? La opresión fue brutal, fue sistemática y estaba diseñada específicamente para humillar. Epífanes no solo ignoró las tradiciones judías, las atacó de manera frontal. ¿Por dónde empezó? Comenzó corrompiendo lo más sagrado que tenían, que era la religión institucionalizada. Vendió el cargo de sumo sacerdote al mejor postor. No me digas. Saqueó sin piedad alguna los tesoros del templo. Pura extorsión institucional. Pero quizá uno de los actos que generó mayor shock cultural fue que ordenó la construcción de un gimnasio griego en Jerusalén, literalmente a la sombra del templo. A ver, imagínense la escena para quienes nos escuchan. En una cultura hebrea, donde el pudor, la pureza ritual y la separación total del mundo pagano lo son absolutamente todo, de repente tienes a atletas griegos, e incluso a jóvenes judíos helenizados, compitiendo completamente desnudos. Así es, al lado del templo. Para los judíos más ortodoxos, esto no era solo una moda extranjera desagradable, era una abominación, el fin del mundo frente a sus propios ojos. Y ese choque visual y cultural, por terrible que suene, era solo el principio. Si todo eso ya suena espantoso, el punto de quiebre definitivo, el acto que los textos bíblicos marcan como la aberración máxima y la blasfemia imperdonable, ocurrió en el corazón mismo de su fe. ¿Qué hizo? Epífanes decidió sacrificar desdeñosamente un cerdo en un altar pagano dedicado a Zeus que él mismo había mandado erigir dentro del mismísimo templo de Jerusalén, en el lugar santísimo. Eso es...
Híjole, no hay palabras. Para quienes conocen un poco de las estrictas leyes de pureza, sacrificar el animal considerado el más impuro en un altar a un dios falso, dentro del lugar más sagrado de toda la tierra, eso no es solo una ofensa. No, para nada. Es una declaración de guerra espiritual y cultural total. Supongo que después de algo así ya no había ninguna posibilidad de diálogo. Ninguna en lo absoluto. Ese sacrificio del cerdo fue el detonante definitivo. Fue la gota que derramó el vaso para un grupo de judíos increíblemente valientes y muy celosos de su fe, que hoy conocemos como los macabeos. Los famosos macabeos. Exacto. Se levantaron bajo el liderazgo del sacerdote Matatías y sus hijos. Este ultraje desencadenó una guerra muy sangrienta. Y ojo, no fue una guerra convencional de ejércitos formados y ordenaditos en el campo de batalla. Los macabeos iniciaron una guerra de guerrillas feroz. Pura resistencia. Desgastante y despiadada, que duraría 2 décadas enteras, desde el año 163 hasta el 143 a.C. 20 años de derramar sangre escondidos en las montañas, emboscando tropas seleucidas. El nivel de tensión debió ser insoportable. Y me imagino que la respuesta de Epífanes ante esta rebelión macabea fue igual de aterradora, ¿no? Los textos bíblicos describen episodios de crueldad que hielan la sangre, atacando directamente las creencias más profundas del pueblo. Así es, el nivel de represión fue verdaderamente monstruoso. Epífanes ordenó masacres que estaban diseñadas calculadamente para explotar la piedad judía. En un episodio escalofriante que narran los textos bíblicos, mandó aniquilar a 1,000 soldados judíos que eran parte de su propio ejército. ¿Por qué? Su delito. Se negaron a tomar las armas y luchar en el día de reposo, el sábado. ¡Wow! Para ellos, romper la ley sagrada del descanso dictada por Dios era muchísimo peor que la muerte física. Prefirieron ser masacrados sin oponer resistencia antes que violar el mandamiento. Y Epífanes los aniquiló sin piedad alguna. Es este nivel de trauma continuo el que marca profundamente la psique colectiva de toda la nación judía. ¡Qué barbaridad! Pero la resistencia no se quebró. O sea, a pesar de estas masacres y este terror psicológico, la guerra de guerrillas continuó. Y entiendo que los macabeos no peleaban solos. Tuvieron el apoyo de grupos muy estrictos que fueron fundamentales para mantener la moral y la fuerza militar en alto. Así es. Recibieron la ayuda vital de una secta muy piadosa y sumamente estricta llamada los Hasidim. Los Hasidim. Quienes, por cierto, eran los predecesores de los fariseos. Y con esta unión de fervor militar por un lado y pureza religiosa por el otro, los macabeos finalmente lograron lo imposible: expulsar a los seleucidas. Después de 20 años lo lograron. Sí, en el año 135 a.C., bajo el liderazgo de Juan Hírcano, logran establecer una dinastía judía independiente. Ahora, también hay que ser muy realistas y analizar la situación con lupa. A ver. Ejercían un gobierno bastante débil, con muchísimas divisiones internas, y siempre bajo la mirada vigilante y amenazante de la superpotencia romana. Pero para una nación que había sido acosada, obligada a asimilarse, masacrada por guardar el sábado y oprimida hasta lo indecible, estos siguientes 3/4 de siglo se sintieron como un milagro caído del cielo. Fue una pausa refrescante, un verdadero respiro histórico. Un respiro merecidísimo, me imagino, lleno de júbilo, pero que también, y aquí es clave, les dio el tiempo suficiente para pensar. Para mirar atrás y sobre todo para mirar al futuro con muchísima ansiedad. Y aquí es donde la mente del pueblo entero empieza a transformarse de una manera que definiría la historia mundial. Exactamente. Porque mientras saboreaban este regreso transitorio al poder y reflexionaban sobre los últimos 50 años de persecución brutal, tortura y asimilación forzada, comenzaron a replantearse el destino de su nación. ¿Y qué necesitaban para sobrevivir en este mundo tan hostil? Esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo afecta el trauma generacional crónico la visión política y espiritual de todo un pueblo? A estas alturas de la historia, los judíos habían recorrido un larguísimo y muy doloroso camino desde los primeros días de su restauración territorial tras el antiguo exilio en Babilonia. Habían cambiado muchísimo, completamente. Sus antiguas esperanzas de reconstruir un reino pacífico y próspero habían evolucionado drásticamente.
Si en algún momento, a través de la lectura pacífica de los textos bíblicos, llegaron a tener dudas sobre qué tipo de Mesías o Salvador necesitaban, la brutalidad indescriptible de los seleucidas y la sangre derramada por los macabeos disiparon todas esas dudas de un plumazo. Claro, se volvió una cuestión de pura y dura supervivencia física y cultural. Para ellos, quedó clarísimo que lo que Israel necesitaba desesperadamente en ese momento crítico no era un filósofo ni un maestro pacífico. Necesitaban un líder político y militar implacable. Su estándar era Alejandro Magno, pero querían a su propio Alejandro. Querían a un rey guerrero. Un conquistador que pudiera aplastar a los imperios paganos con puño de hierro. Y sentían que el tiempo se les acababa, porque veían claramente las nubes negras acumulándose en el horizonte occidental. Era solo cuestión de tiempo antes de que Roma, después de devorar a todos sus otros enemigos en el Mediterráneo, volcara toda su atención y su invencible maquinaria de guerra directamente sobre Palestina. Sabían perfectamente la realidad matemática y militar a la que se enfrentaban. Sabían que cuando Roma llegara con todo su peso, incluso el valor legendario y la táctica de guerrillas de los macabeos no podría compararse ni detener a las disciplinadas, masivas e implacables legiones romanas. Era chocar contra una pared de ladrillos. La amenaza era existencial. Literalmente iban a desaparecer. Por lo tanto, sin lugar a dudas, la única esperanza lógica, la única tabla de salvación que albergaban en sus corazones y en su interpretación de los textos bíblicos, era la llegada inminente de ese rey conquistador prometido. La mentalidad colectiva era: ¿qué mejor momento que este para que baje del cielo un guerrero invencible con espada en mano? Es una presión psicológica asfixiante si te pones en sus zapatos. Y esto es vital, absolutamente vital para entender todo lo que pasa en los siglos siguientes. Esta expectativa militar y política tan intensa, forjada a base de puro dolor y sangre, se convirtió en el filtro absoluto a través del cual leerían toda su realidad y sus profecías. Totalmente. Puede ser precisamente este pensamiento, esta necesidad tan desesperada de protección forjada por el trauma de Epifanés y la sombra inminente de la amenaza romana, el factor más significativo para entender la historia futura. Nos da todo el contexto. Nos explica a la perfección por qué justo un siglo después de estos sangrientos eventos, los judíos de esa época reaccionarían con tanta sorpresa, con tanta incredulidad y en muchos casos con un rechazo frontal. Alguien que no encajaba en su molde. Un hombre de paz que afirmaría ser su rey legítimo, pero que no traía un ejército, que no traía una espada física para luchar contra las legiones de Roma. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos todas las piezas de este inmenso rompecabezas histórico basado en nuestra inmersión en los textos bíblicos, vemos una historia fascinante y a la vez súper trágica de resiliencia humana. Vemos cómo el paso arrasador de Alejandro Magno no solo derribó muros, sino que trajo un idioma universal que preparó el escenario para el futuro. Vemos cómo el choque intelectual en Egipto expandió horizontes, pero también cómo la ambición imperial dejó a un pueblo entero atrapado en medio del fuego cruzado. Así es. Y sobre todo, vemos cómo la opresión extrema, ilustrada horriblemente por el sacrificio de ese cerdo en el templo, generó una resistencia feroz de 20 años que forjó una esperanza inquebrantable y casi desesperada en el corazón de una nación entera. Y como reflexión final para cerrar este análisis, creo que es fundamental que quienes nos escuchan se detengan un momento a preguntarse esto: ¿cómo las presiones extremas de la cultura, la política y la violencia prolongada moldean silenciosamente nuestras expectativas más profundas? Gran pregunta. La historia del impacto del helenismo en los judíos nos enseña algo muy humano y sumamente conmovedor. A veces, el dolor acumulado y la necesidad inmediata de supervivencia pueden alterar tanto nuestra visión del mundo que nos volvemos completamente incapaces de reconocer la paz y la redención cuando se presentan justo frente a nosotros, simplemente porque no vienen vestidas con la armadura de guerra que creíamos necesitar. Es una lección histórica sobre el trauma y la esperanza que tiene un eco innegable y poderoso hasta nuestros días. Qué gran punto para llevarnos de tarea y pensar profundamente durante la semana. De verdad, un análisis que nos deja con la cabeza dando vueltas.
Les recordamos que si quieren saber más de los temas hablados hoy, dejen comentarios en nuestras plataformas. Nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Aprovechamos también para invitar a suscribirse, compartir y dar me gusta, ya que eso nos ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de investigaciones a profundidad. Recuerden que estamos en YouTube y Spotify, siempre listos para acompañarles en sus trayectos o en sus ratos libres. Y así nos despedimos de este Deep Dive de Huellas en la Tierra. Voces ancestrales.